Hasta este momento, todo sonaba a buenas noticias. Ya tenemos redes con menos parámetros que sirven para procesar secuencias de tiempo. Fantástico. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Vamos a enfrentarnos a una dificultad conocida como el gradiente que explota. O por el contrario, el gradiente que se desvanece. Y este problema puede aparecer en otras redes neuronales, pero en estas es sumamente notorio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que las buenas noticias se pueden llegar a convertir en malas noticias. Lo que hemos estado presumiendo en cierto sentido todo el tiempo es que para llegar a nuestros grafos desplegados, independientemente de la longitud de esta secuencia, entre nodo y nodo estamos reutilizando los mismos pesos. Misma matriz W, misma matriz U, y decíamos, bueno, esto es lindo como la convolución porque solamente tenemos que entrenar unos pocos pesos y no sería un espacio tan gigantesco como el de las redes completamente conectadas. Bueno, esa era la parte positiva. Sin embargo, vamos a necesitar tener cuidado con la parte complicada del hecho de que estemos reutilizando la misma matriz una y otra vez para calcular el siguiente estado oculto. Entonces, tengamos en mente ahorita cómo se ve este cacho de la secuencia con estado oculto multiplicado por W, valor de activación multiplicado por W, valor de activación multiplicado por W. Es verdad que entre cada uno de estos, bueno, también está la función de activación, pero sí estamos multiplicando varias veces por la misma W. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, la primera manera de verla es la que está presentando Goodfellow, Benjo y Corbel. Entre más estemos afectando la linealidad de la función, agregando más neuronas y más capas, este sería una función de activación lineal. Este de acá sería nuestra función de activación sigmoide. Aquí se está modificando la no linealidad a diferentes grados. Pero justo en la parte de en medio, donde se están componiendo ya muchas funciones con otras, observemos que la pendiente de la curva de activación se está volviendo bastante vertical, tendiendo hacia el infinito. Mientras que en las primeras, bueno, era pendiente 1, o en la de repente este color rojo, este color guinda, están verticalmente bastante alineadas, lo cual nos está hablando de que los valores del gradiente van a ser muy, muy, muy grandes. Numéricamente esto va a ser un problema. También, bueno, acá en las orillas veíamos que la pendiente tiende a 0. Entonces también entre más estemos incrementando la magnitud de nuestros pesos, más lento va a ser el entrenamiento porque la pendiente es muy pequeña y como estamos utilizando algoritmos de optimización que dependen del gradiente, pues aquí el movimiento va a ser sumamente lento. Entonces tenemos estos dos casos extremos, valores muy grandes o valores muy pequeños. Ahora, ¿qué pasa en nuestras redes recurrentes? Resulta que estamos multiplicando una y otra vez por la misma matriz de pesos. Por ejemplo, Andrew Ng nos sugiere que ignoremos de momento la función de activación y tratemos de escribir cómo está siendo calculado el valor oculto en el tiempo t. Básicamente estamos multiplicando por la misma matriz. De hecho, aquí lo que se hace es ponerlo en forma con sus valores propios, aplicada una y otra vez a el valor inicial de las neuronas ocultas. Ahora, al recurrir a valores propios, pues lo que va a suceder es que al multiplicar varias veces por la misma matriz, estas matrices de transformación que nos permiten pasar a esta representación, bueno, salen a las afueras y la multiplicación de las varias Ws, perdón, se va a transformar en dos matrices de transformación y en la parte del medio una matriz que es diagonal. Y entonces, a ver, aquí estábamos pensando, matriz W, matriz W, matriz W, matriz W, aplicada a H en el tiempo 0. Se convierte ahora en su versión diagonalizada en esta matriz que va a tener pues unos ciertos valores, lambda 1, lambda 2, etcétera, etcétera. Y todo esto son ceros. Pero está elevada a la t, donde t es la longitud de nuestra secuencia que estamos analizando. Ahora,
al multiplicar esta matriz por sí misma t veces, pues es lo mismo que elevar cada uno de estos elementos a la t. Lambda 1 a la t, lambda 2 a la t, lambda n a la t y ceros. Ahora, ¿qué sabemos acerca de elevar un número a una cierta potencia? Pues si son números mayores que 1, esto explota. Si son números menores que 1, esto se encoge y se queda prácticamente horizontal. Lo que nos está diciendo es que cuando intentemos entrenar estas redes utilizando cualquier algoritmo de optimización basado en el gradiente, pues el gradiente o va a brincar como loco o se va a quedar completamente aplastado, casi. Y eso es precisamente lo que se conoce como el problema del gradiente que explota o el gradiente que se desvanece. Exploding gradient o vanishing gradient. Bueno, entonces se pueden probar con diferentes soluciones. Unas soluciones, ya veíamos que no necesariamente hay que entrenar a las redes usando este tipo de algoritmos de optimización. Pueden intentar con algoritmos genéticos. Si queremos utilizar aún así algoritmos basados en el gradiente, bueno, podemos hacer lo siguiente. Vamos a escoger una especie de valor límite. De tal manera que si nuestro gradiente empieza a explotar y por consiguiente se va a brincar el mínimo porque su magnitud ya se disparó, lo que podemos hacer es truncarlo artificialmente y decir, a ver, si el gradiente que se calculó rebasa cierta magnitud, entonces saben que vamos a normalizar esto, lo vamos a multiplicar por su máximo y hasta ahí nos vamos a quedar, no vamos a dejar que crezca más. Este es el que vamos a utilizar para optimizar. Ahora, existen algunas otras variantes. Claro que de estas realmente ya hay tantísimas que les voy a mencionar simplemente por ir teniendo alguna idea, pero bueno, estas sí ya no es necesario ni aprendérselas ni nada por el estilo, ¿no? Hay unas que se les conoce como cómputo de yacimientos y de lo que se trata es de mejorar el entrenamiento de las redes recurrentes. Una propuesta son las redes de estados con eco. Tienen como objetivo fijar los pesos recurrentes de tal manera que las unidades ocultas recurrentes capturen correctamente la historia de las entradas pasadas y solo se entrenan los pesos hacia la salida. Entonces aquí el chiste es en algún momento se va a escoger cuánto valen las conexiones recurrentes y esas ya no se entrenan. Entonces nos salvamos la parte de tener que optimizar esos valores que son los que tienden a causar conflicto. Para ello, experimentalmente se ha determinado asignar pesos cuyo radio espectral sea 3 o 1.2 si es que los van a tener que entrenar, ¿no? Pero se trata de evitar. Otra opción son las máquinas de estado líquido. Siguen una idea similar, pero utilizan otro tipo de neuronas, que de hecho aquí sí nos estamos brincando, que son neuronas que se miden por disparos. Entonces, estas están tratando de utilizar otra propiedad de entre las neuronas biológicas, que será ya no nada más la magnitud de la activación, sino la frecuencia con la que lo están haciendo. Y estas tienen salidas binarias. ¿Qué otras cosas se han intentado? Una que sí aparece mucho y ha resultado bastante útil son las multiescalas temporales. La idea es modelar secuencias distinguiendo entre detalles finos y detalles gruesos. Si estamos pensando en un texto, a grandes rasgos, ¿qué dice la frase? Detalles finos, vamos a ver cómo se modificó cada palabra o cómo se están afectando adjetivos cercanos a sustantivos, verbos con adverbios, etc. Entonces, para ver diferentes escalas de tiempo, a grandes rasgos o en detalle, o igual analizar una pieza musical, bueno, estamos midiendo de compás en compás o de diferentes fragmentos de la pieza, o si estamos analizando cómo evoluciona la melodía en notas vecinas, bueno, estamos hablando precisamente de cambios entre detalles finos y detalles gruesos. Para poder capturar esto, se proponen cosas como utilizar conexiones con salto. Esto tiene que ver con el tiempo. Recordemos que cuando poníamos un cuadrito al dibujar el diagrama de una neurona, que se actualiza con el tiempo, lo que quería decir es que esta neurona se actualiza para el siguiente paso temporal dependiendo de lo que valía hace un paso temporal. Pero, ¿qué pasa si en lugar de depender de lo que valía hace un paso temporal, quisiéramos que dependiera de lo que valía hace de pasos temporales? No sé, 5 pasos temporales. O a lo mejor
hace 2. Recordemos que la propuesta original de verbos eran hace 2 pasos. Podríamos hacer algo de este estilo. Y esto lo que permitiría es analizar como intervalos temporales más separados. De todos modos, recordemos que el estado en el tiempo 5 pues va a tener acumulado lo que pasó en los últimos 5 pasos. Entonces, cuando regresemos 5 pasos hacia atrás, es como ver un poquito más hacia atrás y no exactamente lo que está detrás de mí. Entonces, esta sería una opción. Otra propuesta que se ha hecho son las unidades con fugas. Son unidades con conexiones lineales a sí mismas. Modelan un promedio acumulativo donde esto es como una especie de interpolación en una línea recta, donde el valor de alfa indica qué tan rápido se olvida el pasado. Esto es precisamente lo que intentan, es controlar un poquito más el impacto que va a tener recibir un nuevo valor y si se va a borrar el estado que teníamos aquí guardado o si solamente se va a modificar un poco. Y la manera de modificar ese impacto es haciendo una interpolación lineal. Observen que esta ecuación la podemos pensar de esta manera. Es como si tuviéramos una línea recta y aquí tenemos el punto en el tiempo t-1 y aquí tenemos el punto en el tiempo t. Lo que nos va a establecer la alfa es, por ejemplo, este segmento sería alfa o este segmento sería este otro lado. Entonces me va a decir, a ver, del valor que yo tenía en el tiempo t-1, ¿en qué proporción me voy a quedar con él? ¿Y en qué proporción voy a adoptar el valor nuevo que me está llegando en el tiempo t? Entonces, esa conexión que teníamos de la neurona consigo misma, bueno, nosotros podemos controlar qué tanto estamos reescribiendo el estado que teníamos y qué tanto estamos conservando de él. Y este al parecer también ha dado buenos resultados, tratando de analizar secuencias donde pasos con mayor historia necesitan seguir presentes, aunque ya llevemos varios pasos hacia el futuro. Entonces, esta ayuda apoya un poquito con el problema del olvido. Remover conexiones es una tercera opción de un tiempo y sustituirlas por conexiones más al pasado. Entonces, esto es como un caso más drástico. Es decir, bueno, de hecho ni siquiera me voy a fijar en el tiempo 2, en el tiempo 3, simple y sencillamente me voy a quedar con algunas conexiones y les voy a cambiar por conexiones temporales, pero hacia atrás. Y esas serían las propuestas generales. Ahorita vamos a ver una que se ha vuelto mucho más utilizada.